Bien, vamos a ver hoy el TPE de la unidad 22 de sistema digestivo, tanto para odontologías como para técnicos. La primera pregunta dice, marque lo incorrecto respecto de la digestión de glúcidos. Entonces, A, comienza en la boca por la acción de la amilasa salival, la cual es inactivada por la acidez estomacal. Eso es correcto, ¿sí? A través de la amilasa vamos a empezar a degradar los glúcidos, como por ejemplo si comemos pan. B, tanto la maltasa como la lactasa y sacarasas son producidas por el páncreas. Eso es incorrecto porque van a ser producidas por el intestino delgado, no por el páncreas. C, los monosacáridos son absorbidos por las células intestinales por contrasportes con sodio, es decir, un transporte activo, al igual que cientos de aminoácidos. Eso también es correcto. D, una excepción a lo anterior, lo constituye la fructosa, que es absorbida por la difusión facilitada. Eso es debido al tamaño que va a presentar la fructosa, entonces pasa directamente a través de difusión facilitada. Y para odontología, la maltosa es degradada por la maltasa. También es correcto. Vamos a la pregunta 2. Dice, teniendo en cuenta que el tubo digestivo tiene 4 capas de tejidos, marque la opción incorrecta. A, la mucosa es la capa más interna que tiene contacto con los alimentos y los jugos digestivos. Esto es correcto, ¿sí? Si vamos de adentro hacia afuera, teníamos la mucosa, la submucosa, la muscular y por último la serosa. Entonces la más interna es la mucosa y es la que tiene contacto con el alimento. Y con los jugos digestivos también. B, está constituida por tejido epitelial plano simple, una membrana basal subyacente, tejido conectivo y en algunos lugares tiene una fina capa muscular denominada capa muscular de la mucosa. Eso es correcto, ¿sí? Todo eso nos está dando características de la opción anterior. C, la submucosa está formada de tejido conectivo. En ella encontramos nervios y vasos sanguíneos y linfáticos, muy importantes para la absorción de nutrientes, fundamentalmente a nivel del intestino. También es correcta toda esa opción. La D dice la capa más externa, la serosa, formada por tejido conectivo. Hasta ahí es correcto. Y una fina capa de tejido epitelial plano simple llamado mesotelio. ¿Qué es lo que es incorrecto en esta última parte de la oración y por lo tanto toda la oración es incorrecta? Es que es en tejido epitelial escamoso estratificado, no plano simple. Entonces ahí ya la consideramos incorrecta. E, para odontología, la opción E quedaba. La capa muscular consta de 2 capas de músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa, aunque en algunos lugares puede tener 3 capas. ¿Sí? Eran 2 longitudinales y una circular. Entonces, la E también es correcta. ¿Dudas con estas dos? Seguimos entonces. Cualquier cosa, volvemos. La pregunta 3 dice, la barrera antiácida es una capa de protección del estómago contra el propio ácido. Todo lo mencionado es correcto, excepto A. El sistema nervioso autónomo, al mismo tiempo que promueve la secreción de gastrina, disminuye la irrigación de las paredes del estómago para favorecer el lavado de hidrógeno. ¿Sí? Lo que está mal porque nosotros teníamos que el flujo sanguíneo permitía, o el flujo que había en el estómago, permitía arrastrar los iones de hidrógeno. Por lo tanto, si disminuyo la irrigación, no puedo favorecer el lavado de hidrógeno, sino que se va a acumular los hidrógenos. Por lo tanto, la A sería incorrecta. B. El bicarbonato es el encargado de amortiguar el pH ácido en las células epiteliales. Es correcto. C. Los fosfolípidos exponen sus colas hidrófobas hacia la luz del estómago y sus cabezas hidrofílicas a la membrana celular. Correcto. Y D, las moléculas con cargas negativas se encuentran debajo del mucus y la capa de fosfolipídicos. De esa manera vamos a tener una protección del estómago contra su propio ácido. Y para odontología la opción E, todo es correcto,
no corresponde porque la A ya es correcta. La 4 nos menciona, señale la afirmación incorrecta con respecto a la definición. Entonces nos dan distintas definiciones sobre los dientes y nosotros tenemos que identificar cuál es la incorrecta. A. Por cada hemiarcada tenemos 2 caninos. Si eso es incorrecto. ¿A qué llamamos arcada? Arcada sería un maxilar, o el inferior o el superior es arcada. Y hemiarcada es la mitad, es decir, sería un cuarto de nuestra dentadura. Y esa hemiarcada tiene solamente un canino. Por eso sería incorrecta. La B. Contamos con 2 denticiones, la decidua y la permanente, es correcto. C. La decidua son llamados dientes de leche, de los cuales tenemos 20 dientes en total, también incorrecto. D. Estos dientes se reemplazan entre los 6 y los 12 años por la dentición permanente, lo cual agrega además 6 molares por cada arcada. De esta manera, al agregar 6 molares de cada arcada, tenemos 12 dientes extras y de esa manera llegamos a los 32 dientes de la dentadura permanente en el adulto. Entonces también sería correcta. Y la E, para odontología, los incisivos cortan los alimentos mientras que los caninos los desgarran. También es correcta porque es la función de los incisivos y de los caninos. ¿Dudas? Seguimos entonces. Cualquier cosa, por favor, chicas, aunque hayamos pasado, volvemos, no hay ningún problema. La pregunta 5 dice, ¿cuál de las siguientes hormonas se caracteriza por estimular la secreción de la insulina y disminuir la secreción ácida del estómago? La respuesta correcta es el enteroglucagón. ¿Y por qué las otras serían incorrectas? Porque la vez que es secretina, tiende a aumentar la secreción pancreática alcalina y la bilis. La colecistoquinina tiende a aumentar la liberación de enzimas pancreáticas y el vaciamiento biliar. La bombecina aumenta la secreción de gastrina y de colecistoquinina. Y la gastrina tiene como función aumentar la secreción de jugos gástricos y aumentar la contracción muscular del estómago y del intestino digestivo, colaborando en la digestión. Entonces, la correcta era la A. Y 6. Con respecto a la motilidad hace referencia al movimiento del tracto digestivo, es falso afirmar que el reflejo del vómito tiene su centro de regulación en el bulbo raquídeo, ¿es correcto? La progresión de alimentos en el esófago no depende de la posición del cuerpo, eso también es correcto, ¿sí? No es que el alimento baja por gravedad, sino que estando acostado también el alimento va a seguir descendiendo porque se va a llevar a cabo a través de los movimientos peristálticos que genera el esófago. C. El sistema simpático en general estimula las secreciones digestivas, así como las peristalsis. Las peristalsis van a hacer esos movimientos y acá lo que es incorrecto es que el sistema simpático nos preparaba para la lucha y la huida. Entonces, si nos prepara para la lucha o la huida, lo que hacía era inhibir la digestión para evitar un gasto de energía en la digestión y se utilizar energía en otras partes que necesitemos. Entonces, esto sería incorrecto. Una manera de ser correcto es cambiar simpático por parasimpático. D. La deglución se divide en la fase oral, faríngea y esofágica. Correcto, porque va a empezar desde la boca, después va a tener una etapa en la faringe y otra etapa final en el esófago. Y E. Todo es correcto para odontología, no es correcto porque la C es incorrecta. Es decir, la C es falso, que era lo que nos pedía o nos preguntaban en este caso. ¿Estamos? Seguimos entonces. 7. En caso que un paciente posea hipercolesterolemia, ¿qué medidas higiénico-dietéticas sería erróneo aconsejar a su paciente? Entonces, desglosemos esta palabra, hipercolesterolemia.
Hiper es que está aumentada. Colesterol viene del colesterol y lemia va a venir o va a ser el análisis o las medidas de colesterol en sangre, como la glucemia, ¿sí? Entonces, colesterol en sangre lo vamos a llamar colesterolemia. Hiper es que está elevado. Entonces, ¿qué le tengo que aconsejar? O la pregunta es, ¿qué no le debería aconsejar para una persona que tiene elevados los niveles de colesterol en sangre? Entonces, dieta rica en grasas saturadas, azúcares, verduras y frutas, ¿sí? Aunque verduras y frutas sea algo sano, pero la dieta rica en grasas saturadas, eso no sería adecuado para este caso. La B, dieta rica en cereales, arroz y fibras, correcto, porque no hay grasas prácticamente, no hay colesterol. C, dieta pobre en carnes, en especial las rojas, correcto, porque las carnes rojas tienen un alto contenido de colesterol, aunque sean magras, pueden tener igual contenido de colesterol. Dieta pobre en lácteos, porque sabemos que los lácteos tienen altos niveles de ácidos grasos, de triglicéridos, de grasas, y en caso de ingerirlos, que sean descremados. Eso sería adecuado porque al ser descremado se elimina gran parte de estos triglicéridos. Y largas caminatas y evitar el cigarrillo. Correcto, porque además de las dietas, habían otras acciones que potenciaba el hipercolesterolemia, como por ejemplo el fumar y el sedentarismo. Vamos a la 8. Dice, con respecto a las vitaminas, teniendo en cuenta la clasificación hidrosolubles y liposolubles, ¿usted considera que el exceso de cuáles provocarían daño hepático? ¿A qué hace referencia esta pregunta? Las vitaminas hidrosolubles no van a ser almacenadas en nuestro cuerpo, sino que cuando las ingerimos la vamos a utilizar. Lo que queda en exceso, al ser hidrosoluble, lo vamos a eliminar a través de la orina. Por lo tanto, un exceso no nos provocaría un daño porque las eliminaríamos. Y las vitaminas liposolubles, como no son solubles en agua, van a ser almacenadas en el hígado. Entonces, un exceso de este tipo de vitaminas va a generar un daño en el hígado porque las voy a almacenar todas en el hígado. ¿Cuáles eran estas proteínas liposolubles? Era la A, la D, la E y la K. Entonces, en estas tres combinaciones, la única de las tres combinaciones que tiene 3 de liposolubles es la C, A, D y K. Por lo tanto, estas serían las que provocarían un daño hepático, porque en las otras hay una o dos que son hidrosolubles y no producirán daños. Entonces, en estas combinaciones, la combinación C de vitamina A, D y K es la que mayor daño provocaría en el hígado. ¿Se entendió esta pregunta porque era media dudosa cómo resolverla? ¿Esta la pudieron resolver bien? Yo sí, profe. Sí, bien. Buenísimo, porque esta era como que había que conocer y además hacer como un breve proceso de pensamiento. Vamos a la 9 entonces, si no hay dudas. 9. Marcar la aseveración correcta respecto a las proteínas. A. Para el ser humano existen 8 aminoácidos esenciales, independientes de su edad. Esto es incorrecto porque la incorporación o los minerales esenciales que vamos a necesitar diarios o en nuestra vida va a depender de muchos factores y uno de los factores que depende es de la edad. Por lo tanto, no es independientemente de la edad de la persona. B. Si la proteína tiene mayor valor biológico, aporta mayor cantidad de aminoácidos esenciales. Correcto, porque es por definición, entonces la B sería la correcta, la que había que marcar. La C dice, deben aportar entre un 20 y 30% de las necesidades energéticas diarias. Eso es falso porque los porcentajes o las proporciones es entre 10 y un 25%. D. La elastina es la principal proteína que forma parte de cartílagos, tendones y ligamentos. Incorrecto, la elastina va a cumplir
principalmente su función o va a formar principalmente los vasos sanguíneos. Y para odontología dice, el colágeno forma parte de la membrana celular. Incorrecto, el colágeno va a formar parte principalmente de cartílagos, tendones y ligamentos. Y la opción 10 dice, marque la opción correcta en la que se indique qué sustancias son fundamentales para la formación de glóbulos rojos y la que por su déficit son determinantes de anemia. ¿Sí? Si nosotros analizamos cada una de estas combinaciones, primero tenemos que saber que los glóbulos rojos contienen hemoglobina y contienen hierro. Por lo tanto, y la falta de hierro genera anemia. Por lo tanto, que sería como quizá la opción más simple o más fácil para recordar, es la presencia de hierro. Analizo cada una de las opciones y de esa manera podría descartar a la opción D, porque no tiene hierro. Las otras 4 sí tienen hierro. Si sigo analizando, el ácido fólico o la ausencia de ácido fólico y la ausencia de vitamina B12 podía generar anemia. Por lo tanto, la C era la que es necesaria, o estos 3 componentes, ácido fólico, vitamina B12 y hierro, son necesarios para la formación de glóbulos rojos y si hay un déficit de ellos, se va a producir una anemia. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda hasta la 10? Ahora, hasta las 10 eran todas iguales. Las que voy a presentar ahora van a ser de odontología, es decir, la 11 y la 12 pertenecen a odontología, pero son temas que también Tecnicatura lo ha visto. Así que puede pensar el porqué de las respuestas. 11. Respecto del metabolismo de la bilirrubina, marque la opción correcta. A. Los hepatocitos cumplen funciones de hemocatedesis, ya que forman parte del sistema reticuloendotelial junto con el vaso. Es incorrecto porque sería la degradación de los glóbulos rojos, este proceso, entonces eso lo van a hacer los macrófagos. B. La bilirrubina indirecta es la que se encuentra conjugada con el ácido glucurónico y por lo tanto es soluble. Esta es incorrecta porque la bilirrubina indirecta es la no conjugada. O sea, acá estamos mezclando la bilirrubina indirecta con la conjugada, pero la indirecta es no conjugada. Entonces ya toda la oración se convierte en falsa o incorrecta. C. La bilirrubina conjugada es secretada con la bilis hacia el intestino, donde las bacterias la desconjugan transformándola en esterocobilina que se elimina por completo en la materia fecal. Todo es correcto, excepto esta parte donde dice que se elimina por completo en la materia fecal. Esta se iba a eliminar solamente un 80% por la materia fecal. Del resto, del 20 restante, el 15% se va a eliminar por la orina y solo un 5% se va a reutilizar o reabsorber. Entonces sería incorrecto porque no es que se elimina todo por la materia fecal. Y D, el urobilinógeno es una sustancia incolora y al oxidarse en contacto con el aire se transforma en urobilina, el pigmento de la orina. Eso sería correcto y es lo que le da el color característico a la orina. Y E, todo es correcto, no la podemos marcar porque la D era correcta. Y la 12 dice, señale la opción correcta referida al transporte de lípidos en sangre. Dice, los kilomicrones remanentes son degradados en el hígado. Correcto. Las LDL, que son las proteínas de baja densidad, son lipoproteínas que se forman en el intestino a partir de grasas dietéticas. Las lipoproteínas que se van a producir en el intestino a partir de este tipo de grasas van a ser las HDL. Entonces sería incorrecto. C. Las HDL son partículas que llevan el colesterol a todas las células del cuerpo. Es incorrecto porque el que cumple esta función las HDL son las lipoproteínas de alta densidad
y las que cumplen esta función son las LDL, ¿sí? Las de baja densidad. D. Los kilomicrones llegan a la circulación provenientes del hígado, ¿sí? Eso va a ser incorrecto porque va a ser absorbido por el intestino delgado y en vez de pasar al torrente sanguíneo va a pasar a los torrentes o a los conductos linfáticos y del torrente linfático va a pasar a la circulación. Entonces sería incorrecto, no aparece o no proviene del hígado. Y las HDL, las de alta densidad, son denominados comúnmente colesterol malo. Es incorrecto porque justamente son las contrarias, son las de colesterol bueno y la LDL es la que consideramos como colesterol malo. ¿Dudas de estas dos? Vamos entonces con la de técnicos. Estas dos que vienen, la 11 y la 12, pertenecen a técnico. ¿Cuál de las siguientes no es una función del hígado? Desempeña un papel importante en la regulación hormonal, inactivando diversas hormonas, ¿correcto? B. Fabrica las proteínas de plasma como las inmunoglobulinas o anticuerpos, eso no lo realiza el hígado. C. Convierte aminoácidos en carbohidratos, sí lo realiza a través de los procesos metabólicos que vimos ayer, de la control de la glucemia, ¿sí? Ahí vamos a tener los aminoácidos en carbohidratos, donde vamos a tener la gluconeogénesis, por ejemplo. D. Degrada sustancias extrañas, como el alcohol, que pueden formar productos metabólicos que dañan a las células hepáticas e interfieren en sus funciones. Eso también es correcto por parte del hígado. Por eso las personas que sufren algún trastorno de alcoholemia tienen dañado el hígado. Y la 12, que era la que habían preguntado, Vale, creo, que era que tenías dudas con la 12. Ahora la vemos en detalle. Dice, marque la opción incorrecta respecto a las glándulas salivales. A. Se dividen en glándulas sublinguales, que las vamos a tener abajo de la boca, parótidas, que las tenemos acá, y submandibular, abajo de las mandíbulas. Correcto. B. Las glándulas parótidas se encuentran por delante del pabellón auricular. Perfecto, se encuentran en esta zona. C. Secretan un líquido llamado saliva que sirve para lubricar la cavidad bucal cuando llega el alimento. ¿Sí? Esa sería una de las funciones que tiene, además de lubricar, va a servir para la digestión a través de las enzimas que posee. Y D, que es incorrecta, dice, la saliva tiene altas concentraciones de inmunoglobulina M para combatir gérmenes externos. ¿Sí? La saliva contiene altas concentraciones de inmunoglobulina A, no M. Por eso, la D sería incorrecta. No sé si ahora quedó claro el porqué de la 12 o qué es lo que sigue haciendo ruido. Lo de la A es lo que no me sonaba, profe. O sea, no es que no me sonaba, sino que tenía muchas más glándulas, no solamente la glándula sublingual, parótida y submandibular. Ah, la opción A, bien. Sí, porque en los apuntes mencionaba a estas 4 opciones, la sublingual, parótida y submandibular, y después mencionaba otras anexas como muy pequeñas. Eso puede haber sido. Claro, sí, las glándulas labiales, bucales, linguales, todo eso. Exactamente. Claro, generalmente se habla de estas 3. Profe, ¿y sí, puedo volver al anterior un segundo? sí. Porque yo tengo que fabrican proteínas del plasma. A ver, un En el segundo. apunte de clase dice fabrica las proteínas del plasma. Capaz que no sean esas A proteínas ver, del plasma. las revisamos. El de los, estamos hablando del hígado. En realidad no especifica, pero no sé. Vamos a revisar por las dudas. Funciones. Bien. Fabrica las proteínas del plasma. Sí, pero claro, lo que no especifica justamente la inmunoglobulina. Un segundo que revise por las dudas en el cuadernillo, pero no sería la inmunoglobulina. Sí, menciona proteínas del plasma, porque las inmunoglobulinas
en realidad va a ser un conjunto. Las inmunoglobulinas van a recibir más el nombre o anticuerpos, ¿sí? Son sinónimos de los anticuerpos, entonces no los vamos a considerar proteínas. Está formada la inmunoglobulina por globulina, ¿sí? Que es la proteína, pero no forma la inmunoglobulina en total. Ah, bien, profe, gracias. ¿Sí? La inmunoglobulina es proteína y otros compuestos. ¿Queda claro entonces ahora? Sí, ahora sí, gracias, profe. Buenísimo, de nada. ¿Alguna otra duda que les haya quedado del TPE o del sistema digestivo ahora que lo han visto? ¿Que han resuelto el TPE? Por mí no, profe. Bueno, entonces, continuamos mañana, si les parece. Vamos a